Entonces, muy buenas noches a todas y a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a empezar a hablar de la enciclopedia de las ciencias penales y las ciencias auxiliares del derecho penal, tenemos que tener bastante claro que el derecho penal, el derecho procesal penal y el derecho penal ejecutivo que definimos en la segunda clase del curso no está solo para el estudio del poder punitivo, ¿sí? Sino que cuenta con ayuda de otras ramas del conocimiento, ¿ok? Una de ellas es la política criminal, que la vamos a tratar por separado el día de hoy, y otras, pues, son las ciencias auxiliares del derecho penal, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de enciclopedia de las ciencias penales, podemos ahí tomar nuestro apunte. Hablamos de un conjunto de ciencias que se consagran al estudio del delito, del delincuente, de las penas y las medidas de seguridad desde distintos puntos de vista, en forma multidisciplinaria. Esta es una definición que yo les transcribo, ¿sí?, del profesor de Matabella y de León Velasco, para nosotros poder empezar a comprender que el derecho penal requiere de apoyo de otras ciencias o ramas del conocimiento, ¿sí?, de otras ramas del conocimiento para poder desentrañar evidentemente cada uno de los ítems y cada uno de, pues evidentemente, los distintos puntos de vista que merece el estudio del poder punitivo del Estado, del delincuente, de las penas y medidas de seguridad, ¿ok? Entonces, esta parte del programa nos hace reflexionar que nuestro querido derecho penal no está solo, ¿sí?, sino que requiere del acompañamiento de otras ciencias para poder encontrar soluciones a sus cuestionamientos, ¿ok? Espero yo entonces que ya hayamos copiado esta definición en nuestros apuntes, porque vamos a encontrarnos con la primera rama del conocimiento o la primera especialidad del conocimiento que se dedica a coayudar al derecho penal, ¿sí?, para evidentemente limitar el poder punitivo y apoyarlo en el estudio de los delitos, del delincuente, etcétera, ¿no? Bueno, hablamos de la política criminal cuando hacemos referencia a ese conjunto de decisiones, ¿sí?, a ese conjunto de decisiones de política pública, conjunto de decisiones de política pública que tiene por objeto adoptar los criterios y disponer de los medios estatales para prevenir la delincuencia, ¿sí? Para prevenir la delincuencia, ¿sí? ¿Sí? Para prevenir la delincuencia, ¿ok? Para prevenir la delincuencia, ¿ok? ¿Sí? Todas estas decisiones que toma el Estado, todas esas decisiones, ¿sí?, son decisiones eminentemente políticas, ¿sí? No vayan a creer ustedes que son decisiones científicas, no vayan a creer ustedes que son decisiones religiosas, no vayan a creer ustedes que son decisiones morales, no. Todas esas decisiones que toma el Estado son políticas, ¿sí?
Desde que ustedes observan, desde que ustedes observan a un candidato a la presidencia, ¿sí? A un candidato a la presidencia, ¿sí? A un candidato a la presidencia, decir, señores, para combatir la delincuencia, nosotros lo que tenemos que hacer es aprobar la pena de muerte, ¿sí? Desde que ustedes ven ese tipo de discursos en la política, nos está orientando, ¿sí? Nos está orientando, ¿sí? A qué tipo de decisiones va a tomar al momento de llegar al poder. Y esas decisiones que va a tomar para prevenir la violencia son política criminal, ¿sí? Y cuando nosotros estudiamos la política criminal, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos, ¿sí? Nosotros estudiamos la política criminal, ¿sí? Tenemos que tener bastantes claros estos conceptos, ¿ok? Conflicto, ¿sí? Poder, ¿sí? ¿Sí? Violencia y Estado, ¿sí? Conflicto, poder, violencia y Estado, ¿sí? ¿Y cómo es que se relacionan estos cuatro conceptos básicos de la política criminal? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se relacionan esos cuatro conceptos? Porque cuando nosotros hablamos de política criminal, tenemos que tener claras dos partes, ¿sí? El fenómeno criminal y la respuesta del fenómeno criminal, ¿sí? El fenómeno criminal es el conflicto. Si alguno de nosotros estuviéramos en clases presenciales, ¿sí? Y dejáramos nuestro teléfono en el escritorio, ¿sí? Yo pongo un teléfono en el escritorio, doy mi clase y de repente observo que el compañero que está a mi lado ¡chas!, agarra el teléfono y se lo mete a su bolsa, ¿sí? En ese caso, ¿sí? Hay un conflicto. Si lo analizamos solo desde el punto de vista del derecho penal, diríamos, ¿sí?, que es un delito. Es un delito de hurto, o si lo hizo con violencia, un delito de robo, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la política criminal, analiza, ¿sí? Analiza, ¿sí?, este tema como un conflicto, ¿sí? Y para yo prevenir que hayan nuevos robos, nuevos hurtos, para yo prevenir que hayan nuevos conflictos, el Estado organiza su poder y su violencia. ¿Por qué les digo yo que el Estado organiza su violencia? ¿Sí? Porque les pongo yo un ejemplo. ¿Qué pasa si el compañero Jefferson acá priva de su libertad al compañero Enoé, a la compañera Enoé? ¿Sí? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Sí? Compañero Jefferson va ahí con su camioneta y
agarra, en este caso, a la compañera y se la lleva, ¿sí? Se la lleva, ¿sí? Se la lleva, ¿sí? Se la lleva, ¿sí? ¿Será que esa privación de libertad, ese conflicto que estamos generando, es o no es un delito? ¿Es o no es un delito? Es un delito. Es un delito. ¿Qué pasa si el compañero no, si el compañero aquí Jefferson ya no lo hace como particular esa privación de la libertad, sino que lo hace como juez? Él como juez en un proceso penal determina que la compañera es culpable de un delito de robo y le impone una condena de prisión de 3 años. ¿Será que lo que está haciendo el compañero es un secuestro también o no? Definitivamente, secuestro, está privando de su libertad, licenciado. Pero el compañero como juez. No, ya no, porque No, es no, juez. no, ahí Él es está juez, ya no. ejerciendo Él no. Ahí ya cambió. Ya cambió, sí. ¿Ah? Entonces, ya vieron que en la realidad, ¿sí? Tanto los particulares como el Estado pueden ejercer violencia, ¿sí? Solo que los particulares, su violencia es ilegal, ¿sí? Mientras que la violencia que ejerce el Estado es una violencia institucional, ¿sí? Esa violencia que ejerce el Estado es el poder punitivo, ¿sí? Es el poder punitivo del Estado, ¿sí? Licenciado, Entonces, disculpe, dígame, licenciado, compañero disculpe, Daniel, por favor. buenas noches. ¿Necesariamente se tiene que ver como violencia? Pues dígame usted si no es violento que le quiten la libertad, o usted cree que amablemente lo conducen a la cárcel. ¿Cree Pero usted si es, que las personas que están presas están así como, qué bueno que estoy en la cárcel, de verdad, el Estado, mis respetos, yo de hecho yo quería estar aquí 15 años en la cárcel, qué buena onda? Pues evidentemente yo creo que no, compañero, yo creo que si a cualquiera de nosotros acá nos privan de la libertad, genera un conflicto, ¿no? Y ese Creo que conflicto no se hace a través de la paz, sino que se hace a través de la violencia, ¿sí? Solo que entre los particulares la violencia no está permitida, mientras que el Estado, a través de su poder punitivo, sí tiene la facultad de limitar derechos. Los dos están creando el mismo conflicto, solo que el origen es distinto, porque uno es delito, el otro es la respuesta que le da el Estado al fenómeno criminal, con lo que busca que ya no se cometan más delitos. Y el Estado lo hace con su poder punitivo a través de decisiones de política criminal, mientras que el particular lo hace a través de decisiones personales delincuenciales. Tenemos bien claro esto porque me gustaría que participaran en clase porque es bien fundamental entender cuándo hay política criminal y cuándo no hay política criminal. ¿Sí? Licenciado, buenas noches. Por ejemplo, sería el caso de las manifestaciones que hubieron los sábados y donde hubo represión, donde el Ministerio de Gobernación, como representante del gobierno, utilizó el poder para intimidar y cometer delitos a nombre del pueblo. Y la Claro. arrastrada que le pegó a los civiles, Sí. acusando los Vean demás. ustedes, escuchemos bien el ejemplo que nos pone acá el compañero Diego, ¿sí? Y compárenlo con el ejemplo que yo les coloqué, ¿sí? Les coloqué el ejemplo donde el compañero Jefferson, como juez, después de un proceso legal, habilitó al poder punitivo del Estado para quitarle la libertad a la compañera por un determinado periodo de tiempo. Hay un poder habilitado en la ley después de un debido proceso. Ahora analicemos el ejemplo que nos está planteando el compañero Diego. El compañero Diego ya nos está diciendo
que es una fuerza policial el que está aplicando violencia, ¿sí? Yo les comento que la policía también puede ejercer violencia, ¿sí? Por ejemplo, si unos manifestantes van a prenderle fuego al Palacio Nacional, ¿ustedes creen que la policía no puede utilizar gases lacrimógenos? Claro que sí puede, pero tiene que haber un debido proceso, ¿sí? Donde primero ellos, y hay manuales de cómo el policía debe actuar, primero ellos deben advertir a la manifestación, una vez esa manifestación sea violenta, que deben desistir en sus actos. Si no desisten, tienen que tomar evidentemente una posición amenazante, todavía no disparar, y si no desisten, pueden lanzar gases lacrimógenos apuntando al suelo, ¿sí? En resumen, eso dice el manual de actuar del policía. Hay un debido proceso para habilitar la violencia del Estado, para habilitar el poder punitivo. ¿Qué pasó el día de las manifestaciones? Ese proceso se lo pasaron por el arco del triunfo, ¿sí? Los policías no podían apuntarle gases lacrimógenos a los ojos de las personas, terminaron 2 personas perdiendo el ojo, ¿sí? Como dice el compañero, arrastraban a las personas en la calle. Ese es un abuso total del poder punitivo del Estado. Pero ¿por qué no se compara con el ejemplo que yo les puse del compañero Jefferson? Porque en el ejemplo que yo los coloqué hay un debido proceso. Mientras que en el ejemplo que está poniendo el compañero Diego, no hay un debido proceso. ¿Sí? Pero ahora van a ver que los 2 ejemplos que yo les acabo de colocar, bueno, el ejemplo que yo les coloqué y el ejemplo del compañero Diego, ambos son decisiones de política criminal, solo que corresponden a modelos de política criminal distintos. ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra duda con esta entonces distinción de bajo qué supuestos la política criminal se aplica y bajo qué supuestos es una acción ilegal? ¿Sí estamos claros entonces? Ok, bueno. Entonces, si ya tenemos clara la diferencia entre unas y otras, y que básicamente la política criminal es esta respuesta del Estado hacia el conflicto, vean ustedes que precisamente lo que platicábamos acá con el compañero Diego, hay distintos modelos de responder ante el fenómeno criminal. ¿Sí? Hay distintos modelos de respuesta ante el fenómeno criminal. ¿Sí? El primer modelo es el modelo autoritario. ¿Sí? El segundo modelo es el modelo liberal. ¿Sí? Y el tercer modelo es el modelo igualitario. ¿Sí? Modelo autoritario, modelo liberal y modelo igualitario. ¿Sí? 3 modelos o 3 formas distintas que tiene el Estado para responder ante el fenómeno criminal. ¿Sí? Son 3 modelos distintos de actuar. ¿Ok? 3 modelos distintos de actuación. Veamos de qué trata cada uno de ellos.
Primero tenemos acá. Primero tenemos acá el modelo autoritario y acá les puse yo a una foto de un famoso guatemalteco, ¿sí? El general Jorge Ubico, que muchas personas añoran. Ojalá estuviéramos en los tiempos de Ubico, dice, porque ahí había menos violencia. Yo no estoy tan de acuerdo que en los tiempos de Ubico o en los tiempos de Ríos Montt habían menos violencia. Lo que pasa es de que en esa época el violento y el delincuente sin debido proceso era el Estado, ¿no? Era el Estado, pues. Claro, los muertos que mataba el Estado no se contaban en las estadísticas, pero el Estado, sin debido proceso, eso es lo que nos diferencia un modelo de política criminal autoritario de los otros, ¿ok? En este modelo autoritario lo que prevalece es la autoridad. Yo soy la autoridad, me haces caso, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando se escuchaban las historias que Jorge Ubico llegaba a los pueblos y en las plazas de los pueblos llegaban a exponerle sus casos y él decidía? No vayan a creer ustedes de que había derecho de defensa, que habían audiencias, nada de eso. Si él decidía que usted tenía que morir, se iba al paredón, ¿sí? Entonces esa autoridad, ¿sí? Para el modelo autoritario lo que importa es la autoridad, ¿sí? Sobre cualquier principio limitador del poder punitivo. Entonces el poder punitivo es muy feliz, ¿verdad? En este tipo de modelos porque se puede aplicar sin límites, ¿sí? Se puede aplicar sin límites, ¿sí? Se puede aplicar sin límites, ¿ok? ¿Sí? Lo que importa ahí es la autoridad, es reafirmar la posición de la autoridad. No nos importa los derechos humanos, no nos importa nada más que la autoridad, porque según el modelo autoritario, si yo refuerzo la autoridad, desciende el crimen. Desciende el crimen, ¿sí? Y entonces en este modelo autoritario se aplica el poder punitivo sin garantías judiciales, ¿ya se dieron cuenta? No hay garantías judiciales. El poder punitivo no sigue ningún principio limitador del derecho penal. Se aplica, solo así se aplica, ¿sí? Y además podemos ver otro ejemplo de este tipo de modelos y este tipo de doctrinas en las doctrinas de seguridad nacional, ¿sí? Las doctrinas de seguridad nacional, ¿sí? Las doctrinas de seguridad nacional también nos refuerzan la posición del Estado sobre cualquier otro derecho humano, ¿ok? Lo que importa es la autoridad. Y el problema que al justificar lo que importa es la autoridad, en el modelo autoritario de política criminal no hay límites para hacer valer la autoridad. ¿Estamos claros? ¿Okay? Una crítica a este modelo autoritario es precisamente el modelo liberal. Modelo liberal, ahí como les coloqué yo la imagen, ¿sí? Tiene su origen en la Revolución Francesa, en la independencia de los Estados Unidos, ¿sí? En la Revolución Francesa, en la independencia de los Estados Unidos, ¿sí? ¿Ok? Y este modelo liberal sale en contraposición o sale como un adversario del modelo autoritario. Porque acá esa autoridad, ¿sí? Está sujeta a la Constitución. Está sujeta a los límites que impone la Constitución,
¿sí? Esos límites que impone la Constitución limitan al poder punitivo, ¿sí? Entonces, toda respuesta de política criminal al fenómeno criminal, ¿sí?, se hace conforme a la Constitución, ¿ok? Este modelo liberal defiende que todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Acá no hay aristócratas, acá no hay pobres, no importa tu condición social. Ante la ley eres igual, ¿sí? Surge el principio de legalidad y los demás principios limitadores del derecho penal, ¿sí? Surgen las garantías judiciales, ¿sí? El poder punitivo se tiene que aplicar después de un proceso, ¿sí? Y este modelo liberal tiene, pues, bastantes elementos positivos, ¿no?, que vinieron a racionalizar y a tratar de ponerle un límite al poder punitivo del Estado, ¿sí? ¿Sí? Al poder punitivo del Estado, ¿ok? Pero también empezaron a surgir ciertas críticas al modelo, en este caso, liberal, porque se recuerdan ustedes de que yo les platiqué que para el modelo liberal todos somos iguales ante la ley, ¿sí? Todos somos iguales ante la ley. Pues empezaron a surgir críticas, ¿verdad? ¿Será que yo puedo tratar igual a un adulto que a un menor, por ejemplo, cuando cometen un delito? ¿Eh? Cuando tienen un desarrollo psíquico y moral distinto, tienen experiencias de vida distintas, ¿sí? ¿Será que esa igualdad ante la ley es verdad? Dicen las críticas del modelo liberal. Claro que hay grupos vulnerables, ¿no?, que son históricamente discriminados, y que el poder punitivo no se puede aplicar igual para todos, sino que tiene que empezar a hacer especificaciones, ¿no?, en cómo lo vamos a aplicar, ¿sí? Y como crítica a este modelo liberal, surge el modelo igualitario. Ahí les coloqué yo una imagen, ¿sí?, diferentes pero iguales, ¿sí? Y básicamente el modelo igualitario ya no nos habla que no solo la Constitución prevalece sobre la autoridad, sino que prevalecen los derechos humanos, ¿sí?, que es un concepto más amplio que la mera Constitución como instrumento formal, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, sobre los derechos humanos, no hay nada más, ¿ok? La autoridad está por encima de los derechos humanos. Perdón, la autoridad no está por encima de los derechos humanos, sino que al contrario, los derechos humanos están por encima de, ¿ok?, sobre la autoridad, ¿sí? Y entonces todas estas reacciones ante el fenómeno criminal que haga la política criminal debe contemplar que todos somos iguales ante la ley, pero tenemos distintas concepciones del mundo y necesidades, ¿sí? Distintas necesidades, ¿ok? Entonces el poder punitivo debe reconocer las diferencias entre la sociedad, ¿ok? Y conforme a ello, vamos a ir habilitando respuestas ante el fenómeno criminal, ¿sí? Por ejemplo, para yo juzgar a un menor de edad hay una ley especial, que es la Ley Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia,
¿sí? O lo que se conoce como ley Pina, ¿sí? Esa es una manifestación de una política criminal igualitaria, porque evidentemente dice la política criminal igualitaria de que no es lo mismo la delincuencia juvenil que la delincuencia organizada de adultos, no es lo mismo, ¿sí? Puede ser que la conformación de maras de grupos juveniles responda a realidades socioeconómicas de pobreza en ciertos sectores, mientras que la delincuencia organizada de adultos responde al fenómeno de la corrupción, por ejemplo, ¿sí? Entonces voy creando yo cuerpos legales y respuestas de política ante las distintas diferencias que hay en el poder punitivo, ¿sí? En el poder punitivo. También vemos el surgimiento de las críticas feministas al poder punitivo y la necesidad de codificar en una ley penal especial los distintos delitos que se cometen contra la mujer por cuestiones de género, como lo puede ser el femicidio y las distintas manifestaciones de violencia contra la mujer, ¿sí? Porque necesitamos darle una respuesta más específica a ese problema. O sea, no una respuesta igual, sino más específica, una respuesta diferenciada, ¿ok? Surgen también el pluralismo, ¿sí? El reconocimiento del derecho penal, que los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias formas de organización social y de resolución de conflictos, que no es algo nuevo, sino que es un tema milenario, ¿ok? Todas esas decisiones son decisiones de política criminal. Si ustedes me preguntan qué modelo sigue Guatemala, yo les puedo decir que seguimos un Frankenstein, ¿ok? Hay mezcla de todos los modelos de política criminal, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que tratar es, pues, evidentemente, buscar el método de política criminal más compatible con los derechos humanos. Si ustedes alguna vez son ministros de gobernación, son diputados, son asesores del gobierno, ¿sí? Y cuando ustedes les consulten por métodos para combatir la delincuencia, ¿sí? Recuerden estos 3 modelos, ¿ok? Y siempre tenemos que apostarle a los modelos que son contrarios al modelo autoritario, ¿sí? Porque nosotros siempre tenemos que defender la prevalencia de los derechos humanos sobre la autoridad, ¿ok? Y con esta última reflexión terminamos la clase de hoy. La próxima semana vamos a ver ya todo lo de criminología, criminalística, todas las ciencias que también acompañan al derecho penal en su trabajo. Y pues, si hay alguna pregunta, la pueden formular en el chat o pueden prender su micrófono, que con gusto me voy a quedar respondiéndolas. Y pues para las personas que tienen todo claro, pero de verdad que tengan todo claro, ¿sí? Les deseo una feliz noche y nos vemos hasta el próximo martes, ¿ok? Gracias, licenciado. Gracias, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias, Liz. Feliz noche, Liz. Gracias, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias, Liz. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Ya le colgué.